Dios también es sabio. Y yo le decía, sí, pero ¿cómo así, Señor? Y me decía, ¿sabes por qué el año pasado el lema fue ir más profundo? El lema el año pasado fue ir más profundo, sumergirnos en su palabra. Y decía, porque es imposible consagrarse si no se han sumergido. Solo cuando no hemos sumergido en la palabra de Dios, podremos consagrarnos. Y solo cuando nos consagramos podemos dar más fruto. Porque como lo escuchábamos a través de nuestro pastor, es necesario podarnos. Y esa también es una prédica que ya estoy rumiando y le estoy dando. Incluso le decía a Jaime Lozada, pero el hijo, le decía, incluso Dios me decía en medio de esa prédica, a veces hay que podar hasta el árbol genealógico, porque hay familias que en vez de ayudarle lo que hacen es restar. Pero bueno, ese no es el título del mensaje de esta noche. El título del mensaje esta noche es Vida consagrada, frutos abundantes. Y eso es lo que el Señor quiere este año para nosotros, esos frutos abundantes. Y el texto base en el cual vamos a desarrollar esta enseñanza está en Gálatas 5, 22 al 25. Y nos dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condenen estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero el 25 nos dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí el Espíritu les ha dado vida? Y el que no, pues vamos a hacer la oración de fe. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu te ha dado vida, tú y yo debemos ser guiados por ese Espíritu. Y mis amados, vivimos en una generación obsesionada con la apariencia espiritual. Queremos resultados visibles sin procesos internos, una conducta cristiana sin transformación y frutos sin raíces. Muchos intentan portarse bien. ¿Cuántos intentan portarse bien? Cierto que nosotros como hijos de Dios no intentamos portarnos bien. Nosotros nos portamos bien, pero pocos permiten que Dios gobierne su corazón. Sin embargo, la vida cristiana no se mide por lo que aparentamos frente a otros, sino por lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. No es lo que aparentamos, es lo que somos. Porque de apariencia vive el mundo, pero un hijo de Dios no puede vivir de apariencia, ni en lo natural y mucho menos en lo espiritual. Por eso es tan importante, mis amados, tener claro que sin ese Espíritu Santo que habita en ti y en mí, nosotros no podremos caminar como Él espera que nosotros caminemos. El apóstol Pablo en Gálatas 5, del 22 al 25, nos confronta con una verdad ineludible. El verdadero carácter cristiano no se fabrica con disciplinas humanas, mis amados, ni se imita con esfuerzo religioso. El resultado de una vida es el resultado de una vida rendida al Espíritu, y esa es la vida que el Señor quiere que tú y yo vivamos. No se trata de mejorar la carne, sino de crucificarla. ¿Cuánto de los que estamos aquí hemos crucificado la carne? ¿Cierto que sí? Porque no podemos vivir con las conductas pasadas. No podemos vivir con esas conductas pasadas. Mis amados, cuando el Espíritu gobierna el interior, el fruto se manifiesta inevitablemente en el exterior. O sea, que tú y yo somos la manifestación externa de lo que vivimos internamente. Estábamos en la Cultura Iglesia y decían una actitud de adorador. Y si vieron que todos estaban adorando y Angie estaba así como que esa no es la actitud. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo tenemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros, es imposible estar adorando a Dios tieso. Es imposible. Es imposible. O sea, que esa manifestación es una manifestación inevitable en el exterior. Hoy no vinimos, mis amados, a evaluar cuán espirituales parecemos, sino a examinar a la luz de una pregunta que el Señor quiere hacernos en esta noche. ¿Estamos viviendo guiados por el Espíritu o simplemente tratamos de comportarnos como creyentes?
¿Nos comportamos o estamos viviendo? Porque donde el Espíritu tiene el control, hay fruto. Y donde hay fruto, Cristo es glorificado. Gloria a Dios. ¿Cuánto de lo que estamos aquí queremos glorificar a Cristo? Por medio de los frutos, ¿cierto? Y yo decía, claro, solo por los frutos, por eso la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Saben que cuando el Padre José lo decía el domingo, cuando estuvimos en Barichara, descansando, que fuimos a esa casa de esos señores, son unos señores ya mayores, yo veía ese palo y a mí ella no me tuvo que decir, este es un árbol de aguacate. No, los frutos eran tan visibles, qué lástima que es que estaban verdes. Porque qué cosa tan buena, Dios mío. Entonces, cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Los frutos los vemos a simple vista. No hay necesidad de que nosotros digamos, sino que son visibles. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vivimos en el interior se ve reflejado en el exterior. Y el primer punto para desarrollar este mensaje es: el fruto del Espíritu no se imita, se produce. Se produce. Gálatas 5:22 y 23 nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pablo comienza diciendo, en cambio. Si leemos versículos anteriores, él viene hablando de las conductas de la carne. O sea, en cambio, esa expresión marca un contraste directo con las obras de la carne que él había mencionado anteriormente, ¿no? Mientras la carne produce división, pecado y muerte, el Espíritu produce vida, transformación y el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cierto? ¿O no están de acuerdo? Amén. Romanos 8:6 nos dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Amada iglesia, el fruto del Espíritu no es el resultado de un autocontrol humano, sino de una mente rendida al gobierno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han visto esas personas que son alcohólicas y que se meten en Alcohólicos Anónimos y comienzan a decir que ellos son alcohólicos y que van y cuentan cuántos días van a ir, cuántos días? Al final terminan cayendo. Yo tenía una clienta que su esposo estaba enfermo, porque esa es una enfermedad. Y ella desde el 30 de noviembre comenzaba a sufrir, porque diciembre para ella era una pesadilla. ¿Por qué? Porque sabía que era el mes en el que él podía caer de forma. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo bajo su autocontrol, no guiado por la persona del Espíritu Santo. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas en un autocontrol, mis amados, tarde o temprano vamos a caer. Porque nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Por eso, mis amados, el resultado no es con un autocontrol, sino con una mente rendida al gobierno del Espíritu Santo. Porque tú solo no lo vas a poder hacer. Es importante notar que Pablo no está hablando de los frutos, sino el fruto del Espíritu, no en plural, sino en singular. Esto nos enseña que no son cualidades separadas que escogemos desarrollar, sino una obra integral que el Espíritu Santo produce en ti y en mí en su totalidad. ¿Sabes por qué? Porque hemos rendido nuestra vida a Cristo. La hemos rendido. El amor encabeza la lista. ¿Saben por qué, mis amados? Porque el amor es la esencia del carácter de Dios. Por eso el Señor lo dice, que Él es amor. Dios es amor, en Primera de Juan. Por eso le encabeza. Porque Él nos amó de tal manera que no le importó morir por nosotros. Y eso nos lo dice en Primera de Juan 4:8 en la parte B. Dios es amor. El amor no es emocional o conveniente. No es un amor con que tú me das y yo te doy, no. Es un amor sacrificial que busca el bien del otro. Porque eso fue lo que hizo Jesús, buscar el bien de nosotros. Romanos 5:5 en la parte B nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido
dado. O sea, que tú y yo no le pedimos al Señor que nos dé más amor, porque cuando algo se derrama es porque ya no hay más espacio para dar, sino que le pedimos a Dios que nos ayude a ejercitar ese amor, porque ya Él derramó de ese amor en tu corazón, para que podamos vivir en el amor de Dios, no en nuestro propio parecer. La alegría que el Espíritu Santo produce no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de nuestra relación con Dios. ¿O a cuántos de ustedes no les ha pasado que le dicen, ¿cómo puedes estar contento con todo lo que está pasando en tu vida? ¿O cómo puedes estar contento? ¿O cómo puedes estar así tan tranquilo con todo? ¿Sabes por qué? Porque esa paz no es del mundo. Esa alegría no es del mundo. Esa alegría es que tú y yo sabemos de quién es nuestra dependencia. ¿De quién es nuestra dependencia? Juan 15:11 nos dice, les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Felices, mis amados. O sea, la paz que nace del Espíritu no es ausencia de conflicto, sino descanso en Dios. Filipenses 4:7 en la parte A nos dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Ahora el Espíritu Santo me traía a la mente, ayer tenía una conversación con mi pastora Miriam y le decía que Dios es bueno. Y el pastor José se bajó de billete y me regaló un celular. Y entonces, ahora en Navidad, ahora los últimos días, había que pasar todas las cosas. Y comencé a eliminar una cantidad de fotos. Y me encontré una foto que la verdad yo decía, Dios mío, Señor, eso solamente lo puedes dar tú. Incluso le dije a mi paz que se la iba a mandar. Y es una captura de pantalla en una parte de la historia clínica de Majo cuando estuvo hospitalizada. Y en la historia clínica, la psicóloga manifiesta que su mamá, Mari Álvarez, porque así aparece, Mari Álvarez, no el nombre completo, me estoy negando a recibir ayuda porque yo manifiesto de que ya yo he pasado por muchos dolores parecidos a la muerte con lo de mis hermanos y con lo de mi mamá, porque sí, a mí se me han muerto varios hermanos y mi papá y mi mamá también fallecieron. Y que yo sé qué es eso, pero que yo me niego a recibir atención porque yo profeso una fe cristiana y que yo en medio de esa fe cristiana creo que Dios, ella dice, ella cree que Dios la va a levantar, o sea, que por medio de su fe va a levantarse. Estoy parafraseando más o menos lo que está diciendo, pero ahí dice, aunque se le ha dicho con toda seguridad lo que está pasando, porque la noche antes María José había resangrado después de la primera aneurisma. Y dice, y se niega a hacer el duelo, se niega a recibir el duelo por adelantado, porque ella cree que se va a levantar. ¿Por qué me negaba a hacer el duelo por adelantado? Porque yo sabía lo que Dios había dicho. No tenía tal vez la convicción la tenía el pastor José. O sea, que las personas puedan decir, ¿cómo puedes tú tener paz en medio de todo lo que estás viviendo? Porque esa paz solamente la puede dar el Señor. Esa paz no depende de nosotros. Hasta que hubo un momento en que me pullaron tanto, y yo soy humana, porque no voy a decir que es que soy, mejor dicho, que sí, me le cabrí en esos momentos y le dije, ¿sabes qué? Porque me comenzó a decir, ¿y cuáles son tus expectativas? ¿Y cuáles son tus expectativas? Era una psicóloga, y yo sé que ella estaba haciendo su trabajo. Yo le decía, ¿cuál va a ser la expectativa? Que está viva, está conectada, pero está viva. Cuando se muera te contaré que estoy sintiendo, pero como no se va a morir, porque ya llega un momento en que lo quieren a uno, querer declarar lo que ellos quieren que uno crea, no lo que Dios te ha dicho a ti. Por eso es que se tiene que tener claro de dónde viene nuestra confianza y de dónde viene nuestra paz. No es de ningún lugar, sino de lo que Dios dice. Filipenses 4:7 nos dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no lo podemos entender. Pero con el Espíritu Santo en ti, tú sí puedes seguir confiando. Tú sí puedes seguir confiando.
La paciencia demuestra que hemos aprendido a descansar en el tiempo soberano de Dios y no en nuestros propios afanes. De la misma manera, la gentileza y la bondad reflejan el corazón de Cristo en nuestra manera de tratar a otros. Pues no es con dureza, sino con la bondad de Dios, que es la que conduce al arrepentimiento. Por eso es que consagrado para llevar más fruto, pero desde la gracia, mis amados, no desde la culpa. No desde la culpa, porque el enemigo es el que acusa, pero Dios restaura. No desde la culpa, porque el enemigo siempre va a querer sacar tal vez tu pecado, pero Dios te dice, no te preocupes, que si yo te perdoné, nadie te puede acusar. Nadie te puede acusar. Por eso es que es desde la gracia, no desde la culpa. Romanos 2:4 nos dice, ¿no ves que despreciáis las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que la bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, mis amados. La fidelidad habla de una vida íntegra, constante y confiable. La humildad o mansedumbre no se confunde con debilidad, sino que es la expresión de una fuerza que ha sido puesta bajo el gobierno de Dios. Es un corazón, mis amados, que se somete sin resistencia a la voluntad del Padre y que refleja claramente el carácter de Cristo. Jesús mismo lo afirmó cuando dijo en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Miren, mis amados, aún teniendo toda autoridad, esto me parece increíble, Cristo escogió la mansedumbre, demostrando que el verdadero poder no está en imponerse, sino en rendirse a Dios y obedecer plenamente. Porque Él tenía todo el poder para levantarse, pero Él entendió qué vino a hacer. Esa humildad que lo caracteriza a Él debe ser la humildad que a ti y a mí debe caracterizarnos como hijos de Dios. Esa debe ser la humildad. Que Jesús, aún siendo 100% Dios y 100% hombre, decidió obedecer. Finalmente, el control propio evidencia que el Espíritu Santo gobierna nuestros impulsos, deseos y relaciones, y no nuestras emociones a la vieja naturaleza. No se trata, mis amados, de reprensión humana, sino de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Por eso te decía que era bajo la gracia. No es la ley, es la gracia. Y no es aparentar portarnos bien, es que, ¿sabes qué es integridad? Y se lo he escuchado tantas veces a mi esposo decir, integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. O sea, que tú y yo no aparentamos, tú y yo vivimos. Tú y yo vivimos la vida de Cristo. Y cuando tú y yo vivimos la vida de Cristo, vamos a poder llevar más fruto y muchas más personas podrán llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Mis amados, si no llevamos frutos dignos de arrepentimiento, no vamos a poder, el mundo no va a poder saber de quién somos hijos. Porque solo los frutos manifiestan quiénes somos. ¿Quiénes somos? Según de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando el Espíritu gobierna, el creyente aprende a responder con confianza en lo que el Señor ha dicho y no conforme la carne, cumpliendo el principio bíblico que declara en Proverbios 16:32. Mejor es tener control propio que conquistar una ciudad. Ahora, Pablo concluye afirmando que no hay ley que condene estas cosas. ¿Sabes por qué, mis amados? Porque cuando el Espíritu gobierna, la ley ya no es necesaria para controlarte. Cuando el Espíritu gobierna, ya la ley no es necesaria para controlarte. El corazón transformado responde naturalmente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Es que tú y yo tengamos el carácter de Cristo y no responder como la carne responde, sino como el Espíritu responde.
Yo creo que me lo han escuchado en otra prédica, pero el pajoso a mí en carretera no me da el volante, dice que yo a veces soy acelerada. Yo no sé por qué dice eso si yo no soy acelerada. Pero una noche, una mañana, tempranito a las 5 de la mañana, yo salí de mi casa, tenía que ir a trabajar. Y cuando vengo por la 91 a coger la suba, hay un solo carril que viene por la 91 y uno que viene por la suba. Hay un separador, pero hay un solo carril. Y yo venía haciendo la colita desde lejos para poder entrar. Venían carros adelantados y el que estaba acá no se podía meter porque le dan prioridad a la suba. Y venía una Fortuna, una camioneta de esa Fortuna, de esa grandota. Y yo estaba en el Logan. Y la camioneta quererse meter. Y me pitaba que le diera. Y él me hacía así, me aceleraba y yo le aceleraba. Y me aceleraba y yo le aceleraba. Pastora, ¿y tú eres así? Pues sí, porque como le digo, uno tiene que mostrar lo que uno es. Eso fue antes, ¿no? Por eso hay que tener auto. Pero él aceleraba y yo también. Y hubo un momento en que él aceleró tanto que yo cogí y aceleré. Y bajé el vidrio. Y le dije, y que se raye, que la tuya es más cara que la mía. Que mi marido paga. Que la raye. Cuando enseguida el Espíritu Santo me dijo, y tú ni que eres hija de Dios. Y ni que eres guiada por el Espíritu Santo. Y yo, Dios mío, el tipo vio que yo me le metí. O sea, que él se echó hacia atrás y me dejó pasar a mí. Pero el Espíritu Santo cuando me habla, yo digo, Dios mío, Señor, perdóname. Cuando cogí la suba lo dejé adelantar a él. Ay, me reivindiqué. Pedí perdón, ¿sabes por qué? Porque no podemos dejar que la carne nos gobierne. No podemos dejar que la carne nos gobierne. Y si en algún momento sabemos que la carne nos está gobernando, ¿cuánto es bajar la cabeza y decirle, Señor, perdóname? Perdóname. Perdóname porque todavía estoy luchando con esto. Perdóname. Mis amados, hemos visto que el fruto del Espíritu no se imita, se produce y solo aparece cuando el Espíritu Santo gobierna en nosotros. Cuando el Espíritu Santo no gobierna en nosotros, no aparece. Porque si Dios, el Espíritu Santo en esos momentos no me hubiera dicho, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo hubiera seguido como Pepe Guama. Sin nadie que me parara. Pero esto nos lleva a una verdad aún más profunda. El Espíritu solo produce fruto en una vida que pertenece completamente a Cristo. Si no, no. No se trata solo de lo que hacemos, sino de quién somos. Por eso Pablo nos lleva ahora de los frutos a la raíz, de la evidencia a la identidad. Y nos declara en el versículo 24 una verdad decisiva, que es el que vamos a estudiar porque es el siguiente punto. Pertenecer a Cristo implica haber crucificado la carne. Esto nos confronta con una pregunta clave. ¿Estamos intentando parecernos a Cristo o estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme? Porque el fruto verdadero no aparece en el culto, mis amados, en un ayuno, en una vigilia, no, sino en la vida diaria. Como lo que me pasó a mí, en la vida diaria. Y solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros el carácter de Cristo. Porque aquí todos nos parecemos santos, pero cuando nos cierran o cuando vemos que nos están tumbando en el supermercado, que nos están dando el vuelto, la de vuelta que no son, ¿cómo reaccionamos? Y esto nos lleva, mis amados, al segundo punto y es, la consagración a Cristo no se declara, se vive. Tú y yo no tenemos necesidad de declarar que somos hijos de Dios. A mí la señora, cuando fui allá a Barichara, la señora no me tuvo que decir, ese es un árbol de aguacate. No, se veía que era un árbol de aguacate. O sea, tú no declaras que eres un hijo de Dios. Tú vives lo que vive en el Espíritu. Se evidencia, se vive. El versículo 24 nos confronta con una verdad decisiva. El fruto del Espíritu solo es posible cuando hay una identidad definida en Cristo. Pablo afirma, Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La frase, los que son de Cristo, definen identidad antes que conducta. Identidad antes que conducta. ¿Sabes por qué, mis amados? Por eso te decía que es consagrado para llevar más fruto, pero desde la gracia, no desde la culpa. Porque tú evidencias
lo que eres. Tú evidencias lo que eres. Mira, no define la identidad antes que la conducta. ¿Sabes por qué? Porque a ti un día se te pudo salir el chuki. Un día te pullaron tanto como me puyó a mí la psicóloga y le contesté tal vez mal. Pero eso fue una conducta que tuviste. Pero eso no es lo que tú vives diario, ni los 24 horas del día. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? ¿Te das cuenta? Define la identidad. O sea, que cuando tú contestas, eso no está declarando tu identidad, porque tú vives la identidad de Cristo en ti. Por eso es que la Biblia es a mí me encanta, porque no nos pone cargas mayores de las que nosotros podemos superar. Por eso dice, aquel que dice que no ha pecado, se hace mentiroso, quiere ser mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Ahora, el pecado en un hijo de Dios no es una práctica, es un accidente. Y por eso se lo escuchaba precisamente a nuestra querida hermana Nancy, decía, pero es que usted todos los días no sale pensando que se va a accidentar. Por eso es accidente, porque tú todos los días no te estrellas, ni te estrellan. Es un accidente, no es una práctica diaria. Porque es que si nos accidentáramos todos los días, entonces viviríamos en el hospital. Y por eso es que nosotros no vivimos desde la culpa, sino desde la gracia. ¿Vieron? Define identidad antes que conducta. Esto no se refiere a un acto simbólico, sino una decisión espiritual profunda que tú y yo tenemos de que somos hijos de Dios. Pertenecer a Cristo implica morir a la vieja naturaleza y renunciar al dominio de la carne. O sea, la carne a ti no te domina, mis amados. Es cuando el creyente decide vivir bajo el señorío de Cristo, no bajo su propio parecer, su propio gobierno. El verbo han crucificado señala una acción pasada, o sea, han crucificado, pasada y decisiva. No es un intento constante de mejora moral, no, sino una ruptura radical con la autoridad que ya la carne no tiene en nosotros. Por eso es que cuando uno va a Setco, le enseñan el hombre de las 3 dimensiones. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Nosotros no nos gobierna el cuerpo. Lo que pasa es que nos lo han enseñado mal y nos dicen que es que nosotros somos carne. No, nosotros los hijos de Dios somos un espíritu. El espíritu es el rey. El alma es el siervo y la carne es el esclavo. Por eso es que a ti no te puede dominar el esclavo. A ti te tiene que gobernar el rey. ¿Vieron lo importante que es ir a estudiar a Setco? Al incluir pasiones y deseos, el apóstol muestra que la cruz alcanza lo interno, no solo lo visible. Esta verdad se confirma cuando Pablo declara en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir esta noche, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Cristo vive en mí. Aquí Pablo nos enseña que la vida cristiana no consiste en mejoras del viejo yo. O sea, tú no dices, ay no, es que quedó medio muerta la carne o medio la crucifiqué. No, tiene que ser total. No, es que yo le soy medio fiel a mi esposa, porque es que yo en mi antigua vida, yo me acostaba con las viejas, pero no, ahora solamente las miro. No. O yo antes robaba, pero robaba solamente esto y ahora estoy robando menos. No, es total. No hay mentiras blancas. No es que esta es una mentira blanca. No hay mentira blanca. Mentira es mentira. Por eso es que no es medio crucificada. No es que estamos mejorando un poquito lo que yo era antes, no. Sino en vivir desde una nueva identidad. El antiguo yo fue crucificado con Cristo, lo que significa que ya no gobierna ni define nuestra vida. Cuando vengan a decirte, no es que tú eras, no, yo no soy nada. Yo soy nueva criatura en Cristo, gloria a Dios. Y si alguno viene a acusarte, dile, no, señor, mijito, vea, Jesús murió, resucitó, estuvo 3 días ahí en el infierno y rompió los estatutos que tal vez me estaban acusando. Así que no me vengas a decir, no, señor. Yo soy lo que Cristo dice que soy, no lo que el mundo dice que soy. O sea, ahora tenemos una nueva identidad.
El antiguo yo fue crucificado con Cristo, lo que significa que ya no gobierna ni defiende nuestra vida. Ahora, la palabra o la frase, ya no vivo yo, no habla de anular nuestra personalidad. O sea, no es que ya no vivo yo, no habla de anular nuestra personalidad. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo yo sigo siendo hablona. ¿Saben cómo me decían a mí en el colegio, en el bachillerato? La muda. ¿Por qué sería? O sea, yo sigo siendo, mi naturaleza sigue siendo, yo sigo hablando. Lo que cambió fue la naturaleza. Antes era de una forma, pero ahora soy otra en Cristo. Soy otra en Cristo. Afirma que ahora, miren, no habla de anular nuestra personalidad, o sea, yo sigo siendo hablona, o sea, mi personalidad, sino de renunciar al control propio. Y Cristo vive en mí, afirma que ahora Él es la fuente y la dirección de todo poder que gobierna nuestras vidas. Es una vida rendida donde Cristo ocupa el centro y produce en nosotros lo que no podríamos lograr por nosotros mismos. Por eso les decía, cuando una persona es alcohólica o tiene varias cosas y en sus fuerzas quiere hacer algo diferente, en tu fuerza no lo vas a poder hacer. Entrégaselo a Dios. Dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo. Yo sola no puedo. Entrégale el volante a Dios y verás que Dios sí lo puede hacer por ti. Y produce la libertad que Jesús prometió en Juan 8:36. Si el Hijo los liberara, ustedes son verdaderamente libres. Mis amados, así la consagración no se produce con palabras o actos externos. Se vive cuando Cristo gobierna y solo una vida crucificada en Él puede llevar más fruto para la gloria de Dios. Solo cuando una vida es crucificada en Él, mis amados. Y para aplicarle este segundo punto, Gálatas 5:24 nos confronta con una verdad ineludible. No hay fruto del Espíritu sin una vida consagrada. La carne no se crucifica con palabras ni con intenciones, sino con decisiones diarias. Tú decides, tú y yo decidimos. Como Jesús en Getsemaní. Todos enfrentamos momentos donde nuestra voluntad lucha, donde los deseos gritan, donde el yo quiere tomar el control. Pero es allí donde se define a quién pertenecemos. Es allí cuando tú y yo, en medio de esa lucha, que terminamos haciendo lo que no queremos, como dice el apóstol Pablo. O me van a decir que con esta tarde tan fría, a muchos de ustedes no les costó venir tal vez. Jesús cuando estaba en Getsemaní también le dijo al Señor, al Padre. Pero ¿sabes qué? Que cuando somos guiados por el Espíritu, hacemos lo que el Espíritu nos dice, no lo que la carne quiere. Y la carne que quería quedarse arropado, arrunchado, tomando chocolate con pan en la cama. Pero el Espíritu te decía, es necesario ir porque, como lo dice su palabra, debemos de congregarnos. Y el yo quiere tomar el control, pero es allí donde se define a quién pertenecemos. Consagrarse, mis amados, es decirle a Dios, aún con lágrimas, no se haga mi voluntad, sino la tuya, como la hizo nuestro Señor Jesús. ¿O ustedes creen que ustedes son los únicos que dicen a veces, yo no quiero? La palabra de Dios dice que Jesús brotaba gotas de sangre de la opresión que tenía, como si fuera sudor. Y cuando el yo desciende de su trono, el Espíritu toma el gobierno y el fruto comienza a manifestarse. Por eso es que el yo no puede premiar en nuestra vida. Por eso es que no es el yo, es lo que Cristo dice. Este año, mis amados, no se trata solo de hablar de consagración, sino de vivirla para llevar más fruto. Porque el fruto no nace del esfuerzo humano, sino de una vida rendida al señorío de Cristo. Cuando tú dejas que tu yo se baje del trono y dejas que sea el Espíritu, y deja que sea el Espíritu el que gobierne, tú y yo contaremos una historia diferente. Porque ya no vamos a ser guiados por la carne, sino por el Espíritu. Acuérdate, el Espíritu es el Rey. Y esto nos lleva a lo tercero. Consagrados en lo secreto para dar frutos en lo público. Porque a veces nos imaginamos
que la palabra de Dios dice, ora en lo secreto y lo que oras en lo secreto lo verás en público. Pero mis amados, también lo que se hace en secreto, así sea bueno o sea malo, también se revela en público. ¿Sabes por qué? Porque David lo hizo en secreto, pero Dios lo expuso en público, su pecado. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Pablo concluye con un llamado profundo y práctico. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Con estas palabras, el apóstol Pablo nos recuerda que la vida cristiana no es solo el inicio espiritual, sino un caminar constante. Como lo dijo el apóstol Pablo también, no es comenzar sino terminar. Prosigo a la meta, he acabado la carrera. No es de los que comienzan, sino de los que terminan. Es un caminar constante. Vivir por el Espíritu habla de nuestra fuente de vida, pero seguir la guía del Espíritu habla de nuestra responsabilidad diaria. Por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo es el que nos guíe diariamente. No basta con haber nacido del Espíritu, debemos aprender a caminar con Él. Romanos 8:11 nos dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Esa presencia viva demanda de una obediencia diaria, sensibilidad espiritual y una dependencia constante. O sea, tú y yo debemos depender constantemente del Señor. Caminar en el Espíritu, mis amados, no es un evento ocasional, es un estilo de vida para ti y para mí. Nosotros debemos tener el estilo de vida que refleje el carácter de Cristo. Por esto Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón, a no apoyarnos en nuestra propia entendimiento o prudencia y a reconocerlo en cada decisión que tomamos. Cuando renunciamos al control y le damos gracias y le damos a Dios el gobierno de nuestras vidas, Él enderezará nuestros caminos. Porque solo cuando Él guía tu camino tendrás la certeza que llegarás a donde Él te dijo que llegara. Así hayan tormenta, así hayan tropiezos, pero si el Señor te dijo que vas, es porque vas. Es porque vas. Cuando permitimos que el Espíritu dirija nuestras decisiones, palabras y actitudes, la transformación es real y progresiva. No se trata, mis amados, de experiencias emocionales aisladas, sino de una comunión diaria y continua con el Espíritu Santo, que nos va formando a la imagen de Cristo. Por eso es que 2 Corintios 3:18 nos dice, así que todos nosotros a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados a esa gloriosa imagen de Cristo en medio de nuestro caminar con Él? Porque, mis amados, es imposible estrellarse con la cruz y seguir siendo el mismo. O ustedes me van a decir que son los mismos del año pasado en enero, después de todo el año de ir más profundo. No. Lo decía en una conversación que teníamos con varias personas. Yo me lleno de gozo. Yo como pastora me lleno de gozo ver, por ejemplo, el crecimiento del hermano Jaime. Ver a Paola. Paola llevaba la oración en consolidación el año pasado y yo decía, increíble lo que Dios sigue haciendo. O sea, cuando tú y yo no nos resistimos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, tú y yo contaremos una historia diferente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos los únicos que podemos impedir que el propósito que ya el Señor tiene estipulado para nosotros se cumpla. ¿Por qué? Porque Él está ahí con los brazos abiertos. Pero Él no va a hacer cosas que a ti y a mí nos toca hacer. Él no va a hacer cosas que a ti y a mí nos toca hacer. Porque Él nos ha dado ese entendimiento y tenemos al Espíritu Santo para seguir creciendo. Yo siempre le he dicho al Señor, tú te encargas de lo sobrenatural, yo me encargo de lo natural. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas, Sarita, que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas que te tocan a ti. Y esto se los puedo sustentar bíblicamente. Cuando Pedro estaba en la cárcel, mis amados,
que lo iban a matar el día siguiente porque ya habían matado a uno de los discípulos. Estaba la iglesia orando y se le apareció el ángel y abrió las rejas que Pedro no podía abrir. Durmió a los guardias que lo estaban cuidando porque él no podía. Pero Pedro sí le tocó calzarse los zapatos y ponerse la capa, porque el ángel le dijo: cálzate, ponte la capa y sal. ¿O acaso el ángel de Jehová, el ángel que le mandaron, no podía hacer todo por Pedro? ¿No lo hubiera podido vestir, ponerle la sandalia y transportarlos hasta donde estaban orando? ¿Cierto que sí? Pero hay cosas que el Señor quiere que tú y yo hagamos en obediencia. Así que es nuestro compromiso, no es el compromiso de Dios. Lo que se rinde en lo secreto, mis amados, es lo que Dios usa en público. Cuando consagramos nuestra mente, nuestras decisiones y nuestro caminar diario, el Espíritu Santo, el fruto, no se fuerza, se manifiesta. Una iglesia consagrada no produce apariencia, produce fruto. No vive de momento, vive de obediencia. No camina por emociones, camina por dirección. Entre más consagración, más fruto. Entre más gobierno del Espíritu, más evidencia de Cristo en nosotros. Y para aplicar este tercer punto, mis amados, antes de que David fuera rey, fue un adorador en lo secreto. Mientras nadie lo veía, cuidaba las ovejas, que no eran de él ni siquiera, sino de su padre. Componía salmos y aprendía a depender de Dios en soledad. Allí, en el anonimato del campo, David desarrolló una relación profunda con el Señor. Cuando llegó el día del público frente al gigante, David no improvisó su fe, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque ya la había ejercitado. ¿Saben por qué? Porque ya la había peleado con osos y leones las ovejas de su padre. O sea, ya él había ejercitado esa fe. Respondió desde una vida ya formada en lo secreto y declaró, 1 Samuel 17:37, el Señor que me liberó del león y del oso me liberará también de este filisteo. O sea, que tú y yo sí debemos recordar lo que el Señor hizo en nuestra vida pasada cuando tengas que enfrentar una adversidad. Y decirle, el mismo Dios que me sanó, el mismo Dios que fue mi proveedor, el mismo Dios que me sacó de lo más vil y menospreciado, es el mismo Dios que hoy también me va a sacar de todo lo que el enemigo quiera traer a mi vida. Por eso es que sí es bueno, mis amados, los testimonios. ¿Por qué? Entre más grande es la prueba, más grande es el testimonio. La victoria de Goliat fue el fruto visible de una consagración invisible. ¿O ustedes sí creen, mis amados, que si David no hubiera sido un hombre consagrado, en lo secreto él hubiera tenido la valentía de ponerse enfrente de Goliat? O sea que fue evidencia en lo público de quién era él en lo secreto. Sus hermanos no creían, ¿saben por qué? Porque sus hermanos estaban en la casa. Y David no tenía necesidad de decir lo que hacía. La victoria sobre Goliat fue el fruto visible de una consagración invisible. David no se hizo valiente en el campo de batalla, se hizo dependiente de Dios en el campo de pastoreo. Así nos enseña que el Espíritu produce frutos bíblicos solo en quienes han aprendido a caminar con Dios en lo privado. O sea, mis amados, que el altar secreto refleja frutos invisibles. Y para concluir esta enseñanza, mis amados, Jesús declara en Juan 12:24, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. Este grano no muere por obligación ni por presión externa, muere porque fue sembrado. No se esfuerza por dar fruto, responde a la gracia del sembrador. Así también nuestra consagración, mis amados, no nace del miedo ni del legalismo, sino de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Consagrarnos no es pagarle algo a Dios, es responder a lo que ya Él hizo por ti y por mí. La consagración no es un castigo, mis amados, es la respuesta. No morimos al yo para ser amado, morimos al yo porque ya Él nos amó. Porque ya Él nos amó. Y cuando la gracia gobierna el corazón
Cuando la gracia gobierna el corazón, el fruto no se fuerza, se mantiene. Por eso es que tú y yo no nos forzamos. Tú y yo vivimos en la gracia del Señor. Tú y yo no aparentamos, la vivimos. La vivimos. La vivimos, mis amados. Y deja de ser una carga y se convierte en una entrega voluntaria. El fruto no es la condición de la gracia, es su evidencia. Donde la gracia es arraigada profundamente, el fruto se multiplica abundantemente. Por eso este año, mis amados, no caminamos forzados, caminamos rendidos. No nos consagramos por presión, sino por consagración, por gracia para llevar más frutos. Para llevar más frutos, mis amados. Les decía que el lunes que estábamos orando, estábamos acá en un tiempo de ayuno y estaba estudiando precisamente la enseñanza y les decía y les compartía lo que el Señor me decía, que se los dije al principio. Era necesario ir más profundo para poder consagrarnos y llevar más fruto. Como cuando Josué le dijo al pueblo: conságrense, porque mañana verán cosas grandes. Si queremos ver cosas grandes, primero tenemos que consagrarnos. ¿Y cómo nos consagramos? Yendo más profundo a la palabra de Dios, porque no es por ósmosis, mis amados. No es por ósmosis. Y leía y se la compartía a las niñas y le decía: creo que con esto voy a concluir. No sabía cómo concluir el mensaje, pero como Dios habla cuando tú lo buscas. Y me pareció una historia súper interesante. Esta es la Biblia de la mujer. Y es una historia, y dice: la semilla del Espíritu Santo. Y cuenta que una mujer tuvo un sueño. Y ella soñaba que en la plaza de mercado habían abierto una tienda nueva. Y ella fue a la tienda a ver qué vendían. Y se encontró con una gran sorpresa. Y era que detrás del mostrador estaba Dios. Y ella le preguntó: ¿qué vendes aquí? Y él le respondió: todo lo que tú quieras. Y ella le dice, pedir mejor que, ¿qué vendes aquí? Le preguntó. Todo lo que tu corazón desea, le respondió Dios. Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, la mujer se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Deseo paz de espíritu, amor, fidelidad, sabiduría y ausencia de temor. Y dijo, y luego tras un instante de vacilación prosiguió: no solo para mí, sino para todo el mundo. Y el Señor le contestó, Dios le contestó: aquí no vendemos fruto, aquí vendemos semilla. ¿Sabes por qué? Porque esa semilla ya tú y yo la tenemos, que es el Espíritu Santo. Pero el fruto se dará si esa semilla es cuidada, es germinada y es protegida. Porque si no, tú y yo no vamos a ver frutos. Esos señores en Barichara están viendo una cosecha abundante. ¿Sabes por qué? Porque cuidan del árbol. El Señor te quiere preguntar esta noche: ¿tú sí estás cuidando esos frutos que yo te he dado? ¿Tú sí estás cuidando eso que ya yo te di? ¿O estás haciendo caso omiso? ¿Sabe cómo termina la historia? Aquí no vendemos fruto, le dijo Dios, únicamente vendemos semilla. Nunca podremos tener el fruto que tanto deseamos si antes no se ha sembrado en nosotros la semilla del Espíritu Santo. Solo Cristo, mediante su amor y perdón, puede sembrar esa semilla. La lista de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa es largo, pero mediante el Espíritu Santo, Dios puede cambiar esas cosas en el bello fruto de su amor. Ni siquiera podemos comenzar a imaginar lo que Dios tiene a la venta en su tienda. Es muchísimo más de lo que nuestro corazón pudiera desear. Tú no tienes que desear. ¿Sabes por qué? Porque ya tú tienes la semilla del Espíritu Santo en ti. Y cuando tú y yo cuidamos esa semilla, esos frutos van a ser evidentes. Tú no vas a tener necesidad de querer hacer las cosas por tus propias fuerzas,
sino desde la fuerza de Dios. Después de que hablé con la psicóloga, le dije lo que le dije y ella me contestó lo que me contestó. ¿Sabe cómo se aparecía cada vez? Porque ella tenía que seguir haciendo su trabajo. La condición no mejoraba, la condición empeoraba. Y ella se me aparecía cada día en las horas de visita para ver si ese día yo le iba a decir: listo, vamos a comenzar el duelo por adelantado. Listo, vamos a comenzarlo. Listo, yo acepto lo que tú estás diciendo. Ella no se rindió, pero yo tampoco me rendí en decirle: yo sé lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que tú me digas no es nada en comparación a lo que Cristo ha hecho. ¿Sabes por qué, mis amados? Porque la evidencia física era contraria a lo que el Espíritu nos decía. Llegó un momento en que yo flaqueé y le decía al pastor José ese día que él entraba y yo salía. Y me dijo: todo está bien. Le dije con lágrimas en los ojos: no me digas que todo está bien cuando todo está mal. Pero era algo que yo se lo podía reconocer a él, que me podía levantar los brazos, no a otra persona que me podía sepultar en el momento que yo estaba viviendo. Eso es la diferencia. ¿A dónde estás yendo tú en esos momentos de adversidad? ¿A dónde estás yendo tú en esos momentos en los que tú dices: no puedo? ¿Estás yendo a donde Dios? ¿Estás yendo a donde tu hermano que te pueda ayudar a levantar la fe? ¿O estás yendo a donde aquel que puede covarte el hueco para que tu fe cada día caiga más bajo? ¿A dónde? Porque es lo que el Señor nos está diciendo, que este año debemos andar en consagración para ver frutos más profundos. ¿Sabes por qué? Porque tú no le puedes pedir, como dice la palabra de Dios, higos a un árbol de espino. Yo no le podía pedir algo diferente a esa persona, porque esa persona estaba muerta espiritualmente. Pero yo sí podía venir a donde mi esposo, que conocía al Señor, que conoce al Señor y que me podía levantar los brazos. ¿A dónde está yendo, mis amados? ¿Cuál es tu círculo cercano? ¿Qué te está diciendo el Señor que dejes atrás? El domingo nos los enseñaba Dios a través de Steffi. Esas pequeñas zorras, esas cosas que a veces son tan pequeñas pero que no le prestamos atención. Pero eso es lo que impide que tú y yo nos consagremos cada día, que tú y yo veamos esos frutos abundantes y que tú y yo podamos ir al mundo y que ellos vean lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros producimos, no por nuestras fuerzas, mis amados, sino por quien vive en nosotros, por quién es el que nos guía, el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Padre.